Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy con mi compañera Francesca Quijé les vamos a exponer sobre las consecuencias dejadas por el dengue en los sectores bajos de Ica en el primer trimestre del 2024. Bueno, el presente artículo busca analizar las consecuencias dejadas por lo que sería el mosquito del dengue, llamado también Aedes aegypti. Este mosquito habita zonas especialmente tropicales y subtropicales. Y el Perú nos ha salvado de esta enfermedad, especialmente en la zona de Ica y sus sectores bajos. Por lo consiguiente, responderemos a la pregunta de cómo es que se relacionan nuestros argumentos con la hipótesis planteada. Bueno, como hipótesis planteada, tenemos que las consecuencias del dengue en la población de sectores bajos de la ciudad de Ica en el primer trimestre del 2024 son significativas en términos de importancia en la salud pública, incluyendo un aumento en los casos de enfermedades relacionadas con el dengue, hospitalizaciones, costos económicos para las familias afectadas y estrés en los sistemas de atención médicas locales. Por lo consiguiente, argumentaremos estas partes en los siguientes párrafos. Bueno, como primer argumento tenemos que la identificación de factores del riesgo en ICA, como la falta de protección en recipientes de agua y la baja educación en prevención, es clave para entender el brote de este primer trimestre del 2024. Estos factores aumentaron los casos y las hospitalizaciones, imponiendo así costos económicos y un mayor estrés en el sistema de salud. La falta de coordinación entre autoridades complicó también la respuesta al brote. Se propusieron campañas educativas y políticas públicas colaborativas para mitigar riesgos y empoderar a la comunidad, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante, este brote, ¿no? Y protegiendo la salud pública. Bueno, como segundo argumento tenemos que el estudio de Mejía en ICA revela que los factores epidemiológicos y clínicos del dengue, como la incidencia y la coexistencia con el COVID-19, agravan su impacto en sectores bajos debido a la falta de acceso a la salud pública. Se destaca la necesidad de intervención temprana, mejor infraestructura, ya que vemos que algunas veces en las postas o en los hospitales o clínicas que se encuentran en estas zonas rurales no tienen la mejor infraestructura ni tampoco están totalmente capacitadas para atención. También educación en prevención y la colaboración entre el sector público y privado es esencial para mitigar los efectos del dengue y mejorar la salud pública en estas comunidades vulnerables. El artículo de Gutiérrez enfatiza la necesidad de implementar medidas preventivas y de control del dengue en sectores bajos de ICA, como la vacunación, el control vectorial y la educación comunitaria, especialmente en estas zonas rurales. Por ejemplo, en lo que serían las zonas de Ocucaje, La Tinguiña, La Venta, estas zonas alejadas, mayormente tienen lo que serían las chacras, ganadería, entre otras cosas, ¿no? Y canales de riego para poder fermentar las plantas. En estas zonas especialmente es donde los huevos del dengue se acumulan. Así que sería de mucha importancia poder educar a esta población sobre las consecuencias que trae no tener la protección necesaria para el dengue. Y bueno, como cuarto argumento tenemos que el artículo de Benítez destaca la necesidad de asignar recursos adecuados para combatir el dengue en sectores bajos de ICA. La asignación desigual de fondos refleja en políticas como el decreto supremo, y también limita la respuesta efectiva a la crisis sanitaria, afectando a comunidades con infraestructuras vulnerables, como ya hemos mencionado, lo que sería Ocucaje, La Tinguiña, La Venta, entre otras, y también acceso deficiente a servicios de salud. Se necesita una asignación equitativa de recursos para control vectorial, como ya se ha mencionado antes, tratamiento y educación comunitaria, asegurando una respuesta coordinada que mitigue las consecuencias del dengue en estas áreas vulnerables.
Bien, yo soy María Francesca Quije Vázquez y en este caso hablaré de los argumentos siguientes. En el caso del argumento número 5 sobre el incremento del dengue en el Perú y la relación con la hipótesis planteada, es que en este argumento nos permite analizar cómo es que el dengue cada vez va incrementando más en el Perú, lo cual es importante conocer ya que de acuerdo a la hipótesis necesitamos conocer cómo es este incremento para determinar sus consecuencias. Desde el punto de vista clínico, la enfermedad puede ser asintomática y también sintomática. Y esta sintomática comienza abruptamente con tres fases, que la primera es la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Por ello es crucial conocer más sobre la enfermedad del dengue y sus medidas preventivas. El dengue es una enfermedad febril aguda transmitida por arbovirus y esta está en aumento en el Perú. Este crecimiento se refleja en el índice de casos de dengue y de casos de Zika. A pesar de las medidas de control, es esencial aumentar la conciencia y mejorar las estrategias de prevención y tratamiento para enfrentar eficazmente esta emergencia sanitaria. El sexto argumento en relación a la hipótesis acerca de las consecuencias dejadas por el dengue en poblaciones de sectores bajos de la ciudad de Ica, debemos analizar las características epidemiológicas y clínicas del dengue y del Zika que fueron dejadas en el fenómeno del niño. Es necesario considerar enfermedades que compartan estas características similares con el dengue. Y por ello, hablamos de este estudio que diseñó un estudio observacional descriptivo que sistematizó información demográfica, signos clínicos y tiempo transcurrido entre el inicio de estos y la confirmación de los casos. Es necesaria la comparación de estas enfermedades, ya que nos permitirá comprobar y medir cuál es el impacto en la población. Podemos decir que este estudio examina las características dejadas por el dengue y el Zika durante el fenómeno del niño en Pueblo Nuevo, Ica, Perú. Se identificaron 130 casos de Zika y 44 de dengue, destacándose su prevalencia en mujeres y picos entre las semanas 12 y 15. Este análisis subraya la importancia de comparar esas enfermedades para así mejorar las estrategias de salud pública ante situaciones similares. En el séptimo argumento tenemos un enfoque más global. Según Puentes y Ortega, en el 2015, nos menciona aspectos que son fundamentales para conocer el dengue. Estos son hechos históricos y actuales del desarrollo del dengue, además del diagnóstico, control y prevención. El dengue ha experimentado un aumento significativo en incidencia y expansión geográfica en las últimas décadas, convirtiéndose en una enfermedad global y reemergente. A pesar de varias estrategias implementadas para su control, la vacunación ha demostrado ser la medida más efectiva hasta ahora. Por lo tanto, es crucial continuar difundiendo información sobre medidas preventivas, especialmente la eliminación de criaderos de mosquitos para mitigar su propagación y mejorar la salud pública a nivel mundial. Como último argumento, podemos ver las distintas dimensiones del dengue, entre ellas los obstáculos, dimensiones políticas y socioculturales. En el ámbito sociocultural, resulta fundamental el apoyo de la comunidad, ya que sin su implicación en el problema no es factible la mitigación del dengue. Por ello, las políticas deben estar orientadas a la educación y promoción de la salud y deben implicar la participación comunitaria. Este libro de relatos de cohorte en el 2021 destaca que los principales obstáculos para enfrentar el dengue se centran en dos dimensiones que están relacionadas: lo político, que implica la decisión y acción gubernamental, y lo sociocultural, que requiere la participación activa de la comunidad. Las políticas efectivas deben enfocarse en la educación y la promoción de la salud, involucrando a la población para lograr una verdadera mitigación de esta enfermedad persistente. ¿Cuál es la relación entre la solución y los argumentos planteados? Los argumentos planteados respaldan información verídica acerca del dengue en el Perú y todo el mundo. Esta información es sustancial ya que no solo tiene estadísticas, sino también nos menciona cómo es que afecta en la población. Por ello se dan recomendaciones y medidas que se pueden optar para la mitigación de esta enfermedad en los sectores bajos de la ciudad de Ica. Es por ello que abordar efectivamente las consecuencias del dengue en los sectores bajos de Ica requiere un enfoque integral
que combine intervenciones médicas, educativas y políticas, ya que solo mediante la colaboración intersectorial y la asignación equitativa de recursos se podrá proteger adecuadamente la salud pública y reducir la carga socioeconómica de esta enfermedad endémica en las comunidades vulnerables. Y bueno, para finalizar, responderemos a la siguiente interrogante sobre cómo contribuye su trabajo de investigación con el conocimiento del problema y su tratamiento más allá de las soluciones planteadas. Uno de los puntos de los que podríamos hablar es que sobre la concienciación y visibilidad. Al documentar y analizar las consecuencias del dengue en comunidades vulnerables, ese trabajo eleva la conciencia pública y política sobre la gravedad de la situación. Esto puede ayudar a motivar a las autoridades y organizaciones a priorizar el dengue en sus agendas de salud pública, ya que vemos que no le están dando la relevancia necesaria, a pesar de que se puede catalogar como una gran pandemia como lo fue en el COVID-19. Además, la base de datos y evidencia empírica. Proporcionamos datos empíricos y un análisis detallado que pueden ser utilizados como base para futuras investigaciones, además que políticas y públicas y estrategias de intervención también hemos estado dando. La documentación precisa de casos y su impacto ayuda a comprender mejor la epidemiología de la enfermedad.